Hola, cordial saludo. Mi nombre es Iván Yesí Escobar Delgado de la Universidad de la UNAM, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy presentaré un trabajo del curso de competencias comunicativas, el cual hace referencia a un artículo de opinión acerca de los tatuajes, teniendo en cuenta la siguiente pregunta guía. Un tatuaje puede pasar de una expresión artística y configurarse en un obstáculo para conseguir o mantener un puesto de trabajo y en consecuencia afectar la imagen corporativa de una empresa. Ahora sí, empecemos. Primeramente, he nombrado este artículo de opinión como los tatuajes, una tradición de moda. El tatuaje ha sido, es y será una expresión artística, el mismo que hace un par de años prescindía de obstáculos en ciertos ámbitos para aquellas personas que ostentamos de un arte como este. Aunque de cierta manera esta moda se ha venido estableciendo con un ímpetu sin ningún precedente, esto ha sido fundamental para que los surgimientos para el surgimiento de una transición de cambio en los hábitos como lo social, lo cultural o incluso en lo laboral, teniendo en este último ciertas excepciones y condiciones según sea el contexto. Ahora bien, antes de entrar en materia, conozcamos un poco acerca de esta práctica. Esta práctica estaba en la tradición de Polinesia, por allá en las Islas Marquesas, la cual es una civilización en la que arribó James Cook y sus marineros en el siglo XVIII, los cuales al toparse con esta práctica la obtuvieron como suya, y es por esto que en las primeras partes donde se establecieron estos establecimientos de tatuajes fueron en las ciudades costeras de los territorios anglosajones. Ahora bien, conociendo un poco el contexto, su origen, vamos a empezar a desarrollar esta temática, esta pregunta que tenemos. Y por ende, vamos a arrancar argumentando qué es lo que dice nuestra Constitución de Colombia, la Constitución de la República Colombiana en 1991, en su artículo 16, capítulo 1, donde destaca el derecho al libre desarrollo a la personalidad, el cual hace énfasis en los aspectos como la identidad de género, las modificaciones corporales y lo que nos compete en este momento, que es el porte de tatuajes. Ahora bien, junto con este artículo 16 también llega el artículo 25, el cual en el mismo capítulo destaca que el trabajo es un derecho y una obligación social. Estos dos artículos van de la mano, de tal manera en el que una persona que ya ha adquirido un trabajo y posterior a esto adquiere un tatuaje o su segundo tatuaje, cual sea el caso, no puede verse afectado en su ámbito laboral ni en su empresa, llámese empresa, organización o compañía. O incluso una persona que no tiene trabajo y empieza a buscar un vacante, estas leyes hacen de que toda discriminación y todo obstáculo que se pueda presentar en cualquier ámbito, esencialmente en el laboral, empiece a tener un cambio, el cual tendrá que estas compañías, estas organizaciones, tener que adoptar una postura más objetiva que subjetiva con respecto a los tatuajes. Aunque tampoco se debe de dejar a un lado de que los empleadores tienen también la facultad por la ley y criterios que con respecto a los vacantes, al perfil de los vacantes que está ofreciendo. Estos criterios son el tener presente el sector o las vacantes laborales que se ofrecen, el tener en cuenta el lugar donde tiene tatuado el individuo, y qué significado o qué característica tiene el tatuaje y qué representa hacia las personas
que lo logran ver o percibir. Ahora bien, una vez asentadas las posturas legales, es necesario ir ante las cifras y los números, ya que para nadie es un secreto de que muchas leyes y muchas legislaciones, muchas cosas que suceden en los países con respecto a lo político y a los decretos que se dan, son basados con los números, con las cifras y las estadísticas, lo cual nos lleva al siguiente punto, al siguiente argumento. Según las estadísticas divulgadas por la firma germana Daily Research, publicadas en el 2018, verificó que al menos 18 países del mundo, verificó a través de 18 países del mundo que al menos el 38% de la población mundial están tatuadas. Entre estos países se encuentran países de África, Asia, Europa y América. A pesar de esto, más allá de los datos, se dice que al menos un cuarto de las personas no están de acuerdo o ya no se sienten a gusto con al menos un tatuaje que tienen en su cuerpo. Y el tercer cuarto restante tiene al menos 2 o más tatuajes. Pasando un poco sobre el origen, lo que dice la legislación, el argumento dado por la autoridad de la legislación, de lo decretado en la Constitución, según las cifras, que también eso hace de que nos demos cuenta de que tanto países como desarrollados como subdesarrollados tienen esta tendencia y esta moda que viene en alza. Se dice, según los expertos y los números, de que es una moda que no son como otras que han pasado o que se quedan en el pasado, sino que permanecen y perduran. Ahora bien, ¿qué dice Levin Strauss 154? Según una cita por él, dice: todas las culturas imprimen su marca en el cuerpo, mediante estilos de trajes, peinados y adornos, mediante mutilaciones corporales, mediante comportamientos gestuales. Esta afirmación no solamente es oportuna, sino que nos abre el camino para saber que la sociedad por mucho tiempo, por allá en la década de los 60, del 1960, tenía mucho aspecto o tenían una mirada, un panorama negativo delante de las personas que portaban un tatuaje. Desde los hombres, cuando lo portaban, se creía que muchas veces eran personas recién salidas de centros de reclusión de las cárceles, y por parte de las mujeres se le determinaban de que se dedicaban a la prostitución. Con el pasar del tiempo, de los siglos, de las décadas, con avances tecnológicos, con la globalización en la que vivimos y todo lo demás, ha permitido de que personajes populares de la farándula, deportistas, actores, actrices, cantantes, músicos, al llevarlos y al portarlos, ha hecho de que la sociedad y la cultura tengan una vista diferente con cuestiones de los tatuajes, por lo cual hoy por hoy esta tendencia cada vez, como se dijo anteriormente, va en alza. Hoy podemos denotar que toda la sociedad y la cultura se han visto permeadas por esta moda, lo cual juega un papel de mucha influencia y llega a tener incluso influencia no tangible sobre el individuo, ya que en la sociedad en la que se desenvuelva y la subcultura sobre donde se desarrolla el individuo, esto va a tener un elemento muy crucial en el momento en el que la persona decida qué tatuarse y dónde tatuarse, ya que como diría Deborah Cherries, ellos cuentan quiénes y cómo eres, quién y cómo eres, vivencias, experiencias, gustos, aficiones o simplemente te complementan, son parte de ti, una extensión más de lo que te define y te caracteriza. Con base a lo afirmado anteriormente, podemos llegar al argumento y hacer una analogía de lo que fue nuestros antepasados o en el antepasado con indígenas, con los cabildos o miembros o tribus indígenas, ya que cada miembro llevaba en sí pinturas o simbología que lo caracterizaban y que lo hacían parte de una comunidad o de una sociedad
en particular, algo muy similar está pasando en este tiempo con los tatuajes. Los tatuajes forman la identidad del individuo. A través de lo que vemos en los tatuajes de las personas podemos denotar en un mensaje no verbal cómo es tal vez cómo se caracteriza, cómo es su personalidad, cómo fluye delante de la sociedad y la cultura. Ahora bien, ya pasamos por lo que fue las cifras, por lo que representa en la sociedad, cómo la sociedad vio esta moda de los tatuajes al principio y cómo empezaba a cambiar su forma de verlo, su forma de percibirlo, su forma de aceptarlo. Esa doble cara que ha tenido la sociedad y la cultura frente a lo que tiene que ver con los tatuajes. Es necesario subrayar que el ámbito laboral ha tenido que empezar a cambiar su forma de incorporar a sus nuevos colaboradores y por ende han tenido que sufrir una transformación, ya sea voluntaria o impuesta, debido a esta tendencia que tenemos hoy en día. Continuando con el ámbito laboral, no se debe desconocer que existen sectores laborales donde por ética, por valores, por moral y muchas otras cosas poseen un alto criterio en el momento de referirse a los tatuajes, sin llegar a crear un obstáculo o un impedimento del libre desarrollo de sus colaboradores o incluso a pensar que la imagen corporativa se ve afectada negativamente por esto. Es aquí a donde empezamos a desarrollar y podemos llegar a culminar esta pregunta guía. La imagen corporativa se ve afectada negativamente por estos sectores. Estos sectores son el sector de la salud, los cargos como gerencia y ejecutivos y por último el sector educativo en la primaria. ¿Por qué no se habla en la secundaria? Porque claramente hoy estamos enfrentados a que incluso los estudiantes que están ya en secundaria, pero que aún incluso no son mayores de edad, tienen tatuajes. Entonces desde los estudiantes nos damos cuenta de que incluso ellos no pueden ser discriminados o incluso echados o apartados de estas instituciones educativas, sean privadas o públicas. Estos sectores han hecho de que clínicas o centros médicos como Rusiñol de España se especialicen en varias cosas y una de esas cosas sea la eliminación de tatuajes. Pues como declara la doctora María de los Ángeles López Marín, la cual ha contabilizado que al menos el 50% de sus pacientes recurren al laboratorio, al centro médico por borradores láser por motivos laborales. La misma doctora asevera que a su clínica va mucha gente a quitarse tatuajes por cuestiones de trabajo, especialmente en lo que son los antebrazos, las manos y el cuello. Esta afirmación que nos lleva a concluir de que, como lo dijimos anteriormente y como lo hemos venido enfatizando, no depende que te tatúes, sino dónde lo hagas. En este caso, ella hace énfasis que es en las manos, en los antebrazos y en el cuello. Ahora bien, en ese mismo centro, en ese mismo centro médico, se dio una estadística en el 2018 que al menos se hicieron 3.000 de esos procedimientos. Entre los motivos están los laborales y muchos otros. Estas afirmaciones o esta afirmación en particular nos abre paso finalmente a la conclusión, que con base a los argumentos y las cifras referidas podemos concluir que gracias al transcurrir del tiempo, el arribo de nuevas tendencias, los firmes movimientos colectivos y la biodiversidad cultural, compaginada con una sociedad que cada día está en una constante reestructuración, son factores que seguirán modificando leyes, ámbitos y costumbres, donde todo será inclinado a favor de modas como esta. Pues como declara David Lee Browder, llegará el día donde la mayor subversión será el no llevar marca alguna en el cuerpo. Gracias.